Egunon eta eskerrik asko hurbiltzagatik. Dagoeneko uda heldu da eta ikasturtea amaitu baino lehen legealdi honen balantzea egin nahi dugu. Izan ere, Arabako Batzar Nagusiek martxoan amaituko dituzte bere lanak eta esan dezakegu nekez beteko dituela foru gobernuak bere buruari ezarritako helburuak. Coincidiendo con la llegada del verano, suele ser habitual hacer balance del curso político y en este caso queremos poner el foco en el reiterado incumplimiento de los objetivos que se marcó el propio gobierno foral al inicio de la propia legislatura. Behin baino gehiagotan esan dugu gobernua paralisian bizi dela, inertzien ondorioz eta akzio-reakzio moduan funtzionatzen duela. Eta batez ere fornu gobernu honek ez duenez proiektu estrategiko bat konpartitzen, ez diela erantzuten herrialdeko erronkei. Gaurkoan, hitzei zenbakiak jarriko dizkiogu eta nabaria den errealitate hori zenbakiekin isladatuko dugu. Agorpen zantzuak, nabariak eta ukaezinak bai dira. Hemos alertado en más de una ocasión que el gobierno foral, al no compartir un proyecto estratégico, funciona por inercia, está inmerso en tapar las propuestas de la oposición y también, lo hemos dicho más veces, que vive en la parálisis. En definitiva, que es un gobierno agotado. Y hoy queremos poner cifras a esta afirmación, a esta sensación. Cifras, por cierto, que corroboran que estamos ante un gobierno paralizado. Nos fijamos en las normas forales que se han aprobado en los 3 años de legislatura. Primeramente, hay que hacer una aclaración. Dentro del calendario normativo, entran muchas cuestiones. Entran convenios que hay que aprobar como norma foral, entran también normas técnicas, como llamar a las elecciones o aprobar las cuentas generales. Pero hoy nos queremos fijar en aquellas normas que son exclusivas para el territorio histórico de Araba y que tienen también un trasfondo político. Y si repasamos el calendario que nos han presentado desde el año 2023, los datos hablan por sí solos. En el 2023, de las 5 normas forales previstas, no se aprobó ninguna. En el año 2024, de las 3 normas forales previstas, el gobierno foral se volvió a quedar en 0. En el 2025, de las 6 normas forales previstas, solo se aprobó una norma, por cierto, precisamente incluida en el acuerdo presupuestario con Euskal Herria Bildu para incrementar el reparto del FOFEL, la financiación de las entidades locales. En este 2026, de las 8 normas forales previstas, se ha aprobado una, la que regula la tasa turística, que se ha tramitado también a nivel de la CAP y que se ha tramitado a la vez en las 3 juntas generales. Y acaba de arrancar la tramitación de una segunda, la que regulará la financiación de las vías de alta capacidad y que tiene que estar aprobada antes del 11 de noviembre. Una tramitación, por tanto, que se lleva a cabo, si se puede decir, bajo la bocina. Mención aparte merece, el enredo al que ha llevado el Gobierno foral la tramitación de la norma foral de concejos. Laburbilduz, lehen 2 urtetan foru arau bakar bat onartu zen Euskal Herria Bildurekin lortutako aurrekontuaren akordioari esker. Eta orain 2 tramitazioan daude, ondorio gisa. Foru gobernuak legegintzaldi honetan izapidetu asmo zituen 23 foru arauetatik gaur egun 2 baino ez dira onartu. Alegia 9% baino gutxiago. Gobernua beraz, ez du gainditzen. Bereziki, larria iruditzen zaigu Arabak berdintasunerako foru araurik ez duen lurralde bakarra izaten jarraitzea. Guzti honekin argi geratzen da foru gobernuak ez dituela bere konpromisoak betetzen eta ez duela akordioetara iristeko gaitasun nahikorik. De las 23 normas forales que el Gobierno tenía previsto tramitar durante esta legislatura, a día de hoy solo se han aprobado 2, es decir, que no se llega ni siquiera a un 9%. El Gobierno, por tanto, suspende y además lo hace con una nota cercana al 0. Además, especialmente grave nos parece que sea Araba el único territorio que no cuenta con una norma foral para la igualdad. Este es un ejemplo claro de incumplimientos y también de la escasa capacidad del Gobierno para llegar a acuerdos. Fruto de esta parálisis, están pendientes, entre otras, la norma foral de montes, la norma foral de cuadrillas, la norma foral de reglamentación de las actividades arqueológicas o la norma foral reguladora del sector público. Aitzitik aurre ikusi gabeko beste gai batzuen tramitazioaren eta onarpenaren lekukoa izan gara. Horien adibide zerga, berrikuspena edo kultura sustatzeko pizgarriak. Biak Arabaren erritmoa beste lurralde batzuen markatzen dutela erakusten duten adibideak.
También hemos visto otras tres que, bueno, pues además de no ser marca alavesa, son de adecuación a la normativa tributaria aprobada o en el Estado español o incluso a nivel europeo. Ahí está, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y el impuesto complementario para grupos multinacionales y los grupos nacionales. Otros tres ejemplos de que Araba se limita a tramitar lo que se decide en otras instancias. Y por último, bueno, pues podemos incluir otras tres con sello alavés. Todas ellas, por cierto, impulsadas por Euskal Herria Bildu, como son la norma foral que regula los títulos honoríficos a Franco y a Mola, la norma foral reguladora de las haciendas locales o la norma foral reguladora de los programas de ayudas a las iniciativas para el fomento de relaciones vecinales y para la ejecución de obras menores. En otro orden de cosas, un ejemplo de la parálisis consecuencia de un gobierno que no se pone de acuerdo para crear la Autoridad de la Movilidad de Araba. Esta falta de acuerdo ha provocado que, en su defecto, bueno, pues haya prorrogado un convenio para otros 4 años. Durante los años 2023 y 2024 estuvo entre los planes de la Diputación Foral de Álava impulsar esta norma foral, pero al final, hace 2 semanas, se aprobó un sucedáneo, podemos decir, de convenio que no entra al fondo de la cuestión y que no sirve tampoco para avanzar en la multimodalidad y la integración tarifaria. Y todo, bueno, pues porque entre el PNV y el PSE pues tampoco se ponen de acuerdo. En definitiva, los números ponen en evidencia que estamos ante un gobierno que suspende. Suspende porque no cumple con los objetivos y con las promesas, suspende porque no comparte una visión estratégica de futuro y suspende también porque no tiene una capacidad suficiente para alcanzar acuerdos amplios que le permitan sentar las bases, bueno, pues para abordar los retos más importantes de Araba y del territorio. Queríamos haberle preguntado por esta cuestión al diputado general en la última comisión de presidencia del curso, pero bueno, aunque la iniciativa ya estaba registrada, pues una vez más han hecho todo lo posible para evitar este debate también. Consideramos que no es positivo para el funcionamiento de la Cámara retorcer el calendario y también el reglamento, porque consideramos que el contraste de ideas y el impulso de los grupos hace avanzar a Araba y hace avanzar también al Ejecutivo. Por lo que en los siguientes meses seguiremos proponiendo mejoras para que Araba avance. Arabak gehiago merezi du ibilbide eta proiektu estrategiko bat partekatzen duen foru gobernua merezi du. Eta paralisiaren aurrean, herrialdeko erronkei erantzuteko gaitasuna eta prestutasuna duen foru gobernua merezi du Arabak. Geldirik egotea gaur gaurkoz atzera egitea delako. Porque quedarse bloqueados no es una opción y hoy queremos hacer un llamamiento para aprovechar los meses que quedan de la legislatura y, bueno, pues para seguir trabajando. Como hemos visto, son muchas las cuestiones que quedan aún por aprobar, no ya de los retos que tenemos en el Rialde, que también, sino de las propias previsiones que hace el propio Gobierno foral. Es por ello que esperamos que durante los próximos meses se vayan presentando todas estas cuestiones en las Juntas Generales y, desde luego, desde Euskal Herria Bildu cogemos el compromiso de actuar como hasta la fecha, como lo hemos hecho hasta hoy, con responsabilidad, con altura de miras y con la ambición, sí o sí, de llegar a acuerdos con contenidos y que, desde luego, mejoren la realidad existente. Confiamos en que no se imponga el tacitismo y partidista y además vamos a trabajar para ello. Así que hasta ahí, cualquier cosa, eskerrik asko.